Imaginen que están parados al borde de un abismo entre dos mundos. Por un lado está el ruido familiar de las ciudades, donde el humo de las fábricas se mezcla con los gritos de las noticias sobre catástrofes climáticas. Por otro lado, el silencio del espacio, atravesado por el brillo de las cúpulas marcianas, donde la respiración de millones se sincroniza con el ritmo de las neurointerfaces. El universo, que existe desde hace 13 White, 1.000 millones de años, como un gigantesco reloj de arena, mide los últimos granos de tiempo para la Tierra. Dentro de 500 millones de años, el Sol en expansión evaporará los océanos, dejando tras la humanidad solo cenizas de preguntas. Pero, ¿y si una persona ya ha encontrado una pala para cavar un túnel hacia ese mañana? Elon Musk, un ingeniero que ha convertido la ciencia ficción en planos de cohetes y neurochips, afirma que el futuro no es fatal. Sus ideas, como un espejo, reflejan nuestro miedo a desaparecer y nuestra sed de inmortalidad. ¿Pero es tan impecable esta imagen? ¿O estamos fascinados por el brillo de la tecnología sin ver, grietas en el espejo, el enigma de la personalidad? ¿Quién se debe ser para desafiar las leyes de la física y la sociedad al mismo tiempo? Elon Musk, como un personaje salido de las páginas de una novela cyberpunk. Fundador de SpaceX, que rompió el monopolio de los estados sobre el espacio. Creador de Tesla, que hizo temblar a los gigantes del petróleo con el rugido de los motores eléctricos. Visionario, de Neuralink, borrando las fronteras entre la carne y el silicio. Su nombre se ha convertido en sinónimo de audacia, pero ¿qué alimenta esta obsesión? Infancia en Sudáfrica, donde la violencia era la norma, y los libros el único escape, o la visión de un futuro donde la humanidad, como el fénix, renace en las llamas de la innovación. Los críticos lo llaman aventurero, comparándolo con alquimistas que vendían ilusiones de vida eterna. Los partidarios lo ven como un Arquímedes, listo para cambiar el mundo con un punto de apoyo. Pero tal vez la verdad esté en algún lugar en el medio. Después de todo, fueron sus cohetes los primeros en regresar de la órbita, como perros obedientes, y los automóviles eléctricos dejaron de ser una utopía, la amenaza desde el espacio. El universo es implacable en su matemática. Miles de millones de años, la edad del cosmos. Miles de millones con la edad del grano de arena llamado Tierra. La probabilidad de que surja la vida es de 1 en un quintillón. La conciencia es aún más delicada. Si la evolución se hubiera ralentizado un 10%, no habríamos tenido tiempo ni siquiera de ponernos de pie antes de que el Sol convirtiera el planeta en un desierto. La historia conoce 5 extinciones masivas, desde el Ordovícico hasta el Cretácico Paleógeno. Los dinosaurios, que reinaron durante 160 millones de años, desaparecieron en un instante por el impacto de un asteroide. Hoy, la misma guillotina pende sobre nosotros. Supervolcanes, estallidos de rayos gamma, calentamiento global. Pero ahora a las amenazas naturales se han sumado las creadas por el hombre. Apocalipsis nuclear, inteligencia artificial fuera de control, colapso demográfico. Musk lo llama el gran filtro. Es posible que la mayoría de las civilizaciones perecen sin haber aprendido a volar. Pero, ¿y si somos la excepción? La elección del camino. Imagina la sociedad como un árbol envejecido. Las raíces en los jubilados, de bosque, las ramas, los trabajadores, las hojas, los niños. Pero, ¿qué pasa si las hojas dejan de crecer? En Japón, por cada mujer hay un niño. En China, después de 40 años de la política de una familia, un hijo, la norma social se convirtió en una jaula. Incluso permitiendo 2 hijos, el Estado no pudo despertar el instinto de procreación. Para el año 2050, un tercio de la población de Europa tendrá más de 65 años. No son solo cifras, es la matemática del colapso. Cuando por cada trabajador hay 2 jubilados, los sistemas de pensiones crujen como el hielo bajo el peso, los ascensores sociales se detienen, las innovaciones se apagan. Musk lo compara con una pirámide invertida. Intenta ponerla con la punta hacia abajo y se derrumbará. ¿Pero dónde está la salida? Algunos proponen la inmigración, pero ¿de dónde sacar 300 millones de jóvenes para China? Otros proponen robots. ¿Pero pueden los algoritmos reemplazar el calor humano? ¿El arca marciana? Nave espacial. No es solo un cohete. Es el arca de Noé del siglo XXI. Diseñado para 100 pasajeros. Un coloso de acero de la altura de un edificio de 30 pisos, capaz de llevar a Marte una carga de 100 toneladas. El primer vuelo tripulado está previsto para 2029, dentro de 4 años. 2050, Musk sueña con una ciudad bajo cúpulas, donde 1 millón de colonos respiran aire de electrolizadores, beben agua extraída del regolito y cultivan papas bajo la luz de LED. Pero detrás de este romanticismo se esconden preguntas que hielan la sangre. ¿Cómo protegerse de la radiación, que es 700 veces mayor que la terrestre? ¿Quién se atreverá a ser el primero en dar a luz a un niño en condiciones donde la gravedad es el 38% de lo habitual? Y lo más importante, ¿qué sucederá si la Tierra, al ver el éxito, decide desentenderse?
Tienen Marte, no es necesario cuidar el planeta. La colonización, no la huida, es un espejo que refleja nuestra responsabilidad. Imagina que tus pensamientos se convierten en código y tu memoria en un almacenamiento en la nube en el año 2024. No es una utopía. Link logró un avance. Un chip del tamaño de una moneda, implantado en el cerebro de un paciente paralizado, le permitió mover el cursor mediante la fuerza de impulsos neuronales de 1024 electrodos. Más fino que un cabello humano, descifraban el baile de las neuronas, convirtiéndolo en comandos digitales. Para el 2050, esto podría convertirse en algo cotidiano, como cargar idiomas directamente en el hipocampo. Tratamiento de la ceguera mediante la reprogramación de la corteza visual. Chat telepático con un amigo en otro continente. ¿Pero qué se esconde detrás de este Edén digital? Imaginen un mundo donde un niño de los barrios marginales y el heredero de una corporación tienen acceso diferente a la mejora cerebral. ¿Se convertirá la neurointerfaz en un nuevo símbolo de castas, como lo fueron alguna vez los teléfonos inteligentes o la educación? ¿O nos atreveremos, como Prometeo, a robar el fuego de los dioses para iluminar con él cada cabaña? Musk habla sobre el tratamiento del Alzheimer, pero guarda silencio sobre quién decidirá qué pensamientos son normales y cuáles son un error en el código. ¿Y Salvador o verdugo? Él llama a la inteligencia artificial la mayor amenaza y al mismo tiempo construye XI, una empresa donde los algoritmos aprenden más rápido que los niños. Para el año 2050, estos demiurgos digitales podrían diagnosticar cáncer con una gota de sangre, gestionar megalópolis a través de cerebros de redes neuronales, escribir sinfonías que harían llorar a Beethoven. ¿Pero qué nos quedará a nosotros? Ingreso básico universal, $3,000 al mes. En la cuenta de cada uno se convertirá en una anestesia para una sociedad donde el trabajo se convertirá en un arcaísmo. Sin embargo, ¿quién pagará por este paraíso? ¿El Estado donde los robots pagan impuestos? ¿O las corporaciones que exigen a cambio la renuncia total a la privacidad? ¿Y si la IA decide que la humanidad es un virus que está destinada a curar? Musk, quien firmó la carta para detener los desarrollos, él mismo viola este moratorio. ¿Es hipocresía o un reconocimiento de que detener el progreso es como prohibir la marea? Carreteras sin emisiones. Las carreteras del año 2050 se parecerán a ríos de mercurio, silenciosas, rápidas, mortales para aquellos que se atrevan a pisar bajo las ruedas de los Tesla autónomos. Los Hyperloops, que cortan continentes a una velocidad de 700 millas por hora, convertirán el viaje de Nueva York a Los Ángeles en un trayecto de media hora. Pero detrás de esta utopía esconde el horror de minas del Congo, donde niños extraen cobalto para baterías, y desiertos de Chile, desecados por extracción de litio. Millones de estaciones de carga cubrirán la tierra como un sarpullido, y potencias petroleras, cuyas economías colapsarán, responderán con guerras por los últimos pozos. Musk promete un mundo sin tubos de escape, pero guarda silencio sobre el precio, como un alquimista que convierte sangre en oro. ¿Podremos sobrevivir la transición de la locura de la gasolina a la austeridad eléctrica? ¿O la civilización, como una batería sobrecalentada, explotará por la tensión? La sombra del invierno demográfico. Japón se ha convertido en un laboratorio del apocalipsis. Los pañales para adultos se venden 3 veces más que los de niños, y ciudades enteras se convierten en museos de fantasmas. En China, la generación de pequeños emperadores, que creció sin hermanos, no sabe cómo cuidar de 2 pares de padres envejecidos. Europa, donde para el año 2050 uno de cada 3 ciudadanos tendrá más de 65 años, se asemeja a un enorme hogar de ancianos con parques infantiles vacíos. La pirámide demográfica se ha invertido. Ahora es un reloj de arena, donde un puñado de jóvenes intenta sostener toneladas de arena de la vejez. Musk propone escapar a Marte. Pero, ¿cómo colonizar el espacio si en la Tierra no hay quien construya cohetes? Quizás las interfaces neuronales y la IA se convertirán en muletas para una civilización discapacitada. O, como los vikingos, nos embarcaremos en la última expedición para morir con la espada en la mano entre las estrellas. Mañana, del 2050. Tu despertador no es un sonido, sino un impulso en el lóbulo temporal. El asistente de IA, que ha estudiado tus sueños, sugiere un desayuno con el contenido óptimo de vitaminas. Un coche eléctrico autónomo, flotando a medio metro sobre la carretera, te lleva a una reunión con el holograma de un colega de Tokio. Su cuerpo real lleva ya 3 años viviendo en el domo marciano. En el camino, descargas portugués a través de un neurochip, sintiendo cómo las nuevas conexiones neuronales arden, como cables bajo tensión. Por la noche, un concierto virtual de Mozart, cuyo avatar de IA adapta las sinfonías a tus emociones, leídas del cuerpo amigdalino. Pero ¿dónde está en este horario perfecto? ¿El lugar para el paraguas olvidado en el café? ¿Para la sonrisa casual de un desconocido? ¿Para el error que lleva a un descubrimiento? Corremos el riesgo de construir un mundo exactamente como un reloj suizo. Y tan desalmado. ¿Vale la pena pagar con el alma por un boleto al futuro o en el tic-tac de los algoritmos ya no queda? ¿Espacio para el yo humano? La sombra de la desigualdad.
Imaginen un planeta dividido en dos hemisferios. En uno, rascacielos donde la élite con neurochips discute la terraformación de Marte con copas de champán sintetizado. En el otro, barrios marginales donde los niños recogen agua de lluvia y la palabra IA suena como maldición. Las tecnologías que prometían igualdad se han convertido en una nueva espada de Damocles. Tesla, para los elegidos. Bicicletas oxidadas para los demás. Interfaces neuronales, un lujo accesible solo para aquellos cuyos saldos en criptomonedas brillan como constelaciones. Y en Marte, colonias gestionadas por corporaciones, donde el aire es un recurso de pago y los niños nacen con contratos en lugar de ADN. La historia se repite, pero ya en el escenario interplanetario, la fiebre del oro del siglo XXI, donde en lugar de picos hay cohetes y en lugar de buscadores hay programadores. Pero ¿qué pasa si la revuelta comienza no en la Tierra, sino en una cúpula con un vidrio agrietado? Cuando el último granjero de Marte pregunte, ¿por qué ellos tienen estrellas y nosotros polvo? Laberinto ético. ¿Quién le dio al ser humano el derecho de plantar una bandera en Marte, como alguna vez lo hizo Colón en las costas de América? ¿Qué pasa si bajo la arena roja duerme vida microbiana y nuestras botas la aplastan como bulldozers? Hormiguero. ¿Y si el primer niño nacido en ingravidez resulta ser discapacitado, se convertirá en un símbolo de progreso o en una víctima de la ambición? Neurochips que leen pensamientos, ¿son un avance o un control total? Imaginen un tribunal del futuro, y el juez dicta sentencia basándose en un escaneo cerebral, mientras la defensa apela a un fallo en el algoritmo. Musk, como un Prometeo moderno, trae el fuego, pero no dice cómo no quemar el mundo con él. Estas preguntas flotan en el aire como bombas sin detonar. No hay respuestas, solo la elección de detenerse y reflexionar, o correr hacia adelante con los ojos cubiertos por la mano. El precio del progreso. La gran muralla china se convirtió en ruinas, las carreteras romanas fueron absorbidas por la tierra, las tecnologías no son eternas, solo viven, mientras viva la memoria de ellas. Hoy nos reímos de los egipcios que olvidaron el secreto de mover gigantes de piedra. Pero, ¿qué pasará si dentro de 300 años los arqueólogos excavan en las ruinas de las plataformas de lanzamiento de SpaceX preguntándose cómo los humanos primitivos del siglo XX construyeron dragones de acero? El progreso es frágil, como una telaraña. Una generación fascinada por la realidad virtual, la IA y los secretos de la fusión termonuclear se perderá en el tiempo. Musk intenta salvar el conocimiento enviándolo a las estrellas, pero ¿qué pasará si Marte se convierte en la nueva biblioteca de Alejandría, consumida por las llamas de una guerra interplanetaria? Estamos al borde, donde cada paso adelante es un riesgo de perder todo lo que fue. Diálogo con el espectador. ¿Estás dispuesto a entregar tus recuerdos a cambio de la eterna juventud en un almacenamiento en la nube? ¿Estás de acuerdo en que a tu hijo lo enseñe no un maestro, sino un algoritmo optimizado para los algoritmos publicitarios? ¿Quieres vivir en un mundo donde las puestas de sol en Marte se vendan como NFT y el aire a crédito? ¿O tal vez prefieras quedarte en el siglo XXI con sus enfermedades y guerras, pero donde el olor a lluvia todavía te pertenece a ti y no a una corporación? Esto no es retórica. Son boletos para dos trenes diferentes. Uno lleva a las estrellas, el otro al pasado. ¿Pero hay un tercer camino entre ellos? ¿O nosotros, como los lemmings, ya corremos hacia el precipicio, cegados por el brillo de las redes neuronales? Vandalismo cósmico. Llevaremos vida a un planeta muerto, dicen los optimistas. Ustedes destruirán el último mundo intacto, gritarán los ecologistas. Marte durante miles de millones de años, guardando secretos en sus cráteres, se convertirá en un campo de pruebas para las ambiciones humanas. La terraformación son explosiones de bombas nucleares. En los casquetes polares, emisiones de gases de efecto invernadero, líquenes genéticamente modificados. Pero ¿qué pasa si bajo las arenas se esconden bacterias que sobrevivieron a una catástrofe de la que ni siquiera somos conscientes? ¿Destruiremos las únicas huellas de vida extraterrestre por nuestras colonias? ¿O, como virus, conquistaremos planeta tras planeta dejando tras de nosotros un rastro de plástico y radiación? Musk lo llama un seguro para la vida, pero el seguro siempre tiene un precio. Quizás nuestra humanidad, el lado oscuro de la energía limpia. Imaginen un paraíso verde, donde los molinos de viento giran como gigantescas bailarinas y los paneles solares cubren los desiertos como escamas de dragón. Pero detrás de cada batería de Tesla hay una mina en el Congo, donde los niños, encorvados bajo tierra, extraen cobalto con las manos desnudas. El litio para millones de baterías extrae agua de los lagos andinos, convirtiendo valles florecientes en desiertos salinos. Musk habla de emisiones cero, pero guarda silencio sobre el hecho de que por cada tonelada de CO2 ahorrada, en algún lugar llora una madre que ha perdido a su hijo en una mina colapsada. ¿Aviones eléctricos? Sus alas serán más ligeras que el aire, pero más pesadas que la conciencia. ¿Y qué pasa con las baterías viejas que en 20 años cubrirán el planeta con montículos tóxicos? Construimos el futuro sobre los huesos de aquellos que no vemos, pero ¿no es esto una repetición de la historia con el carbón y el petróleo?
El progreso siempre requiere sacrificios. La cuestión es solo de quiénes serán las vidas que se convertirán en el combustible para nuestros sueños. La guerra por el talento. ¿Quién construirá las cúpulas marcianas? ¿Quién programará la IA, capaz de burlar a la muerte? Un mundo donde la natalidad cae más rápido que el crecimiento de la tecnología es como una orquesta perdiendo músicos en medio de una sinfonía. Los neurointerfaces pueden acelerar el aprendizaje, pero no reemplazarán a los genios que nacen una vez por siglo. Las universidades se vacían, los laboratorios cierran y las corporaciones cazan prodigios, ofreciendo contratos incluso antes de nacer. Imaginen una subasta en el año 2050. Lote número 1. Graduado del Instituto Tecnológico de California, con un coeficiente intelectual de 160. Precio inicial $20 millones. La colonización del espacio podría convertirse en un club para elegidos, donde el boleto no es un pasaporte, sino un código genético. Pero, ¿y si Marte necesita no genios, sino trabajadores manuales? ¿Quién aceptará cavar regolito a cambio de una ración de proteínas sintetizadas cuando la Tierra seduce con hologramas de lujo? Caminos alternativos. ¿Y si mañana Musk desaparece? Si sus cohetes se silencian y los neurochips se convierten en piezas de museo. La historia conoce ejemplos del proyecto Esfera en el Océano, donde los biólogos cultivan corales que absorben CO2 más rápido que los bosques. La ingeniería genética promete extender la vida hasta 200 años, pero ¿necesitamos Marte si la Tierra se convierte en un Edén? Fusión nuclear, plantas geotérmicas, computadoras cuánticas, caminos, muchos, pero miramos fascinados solo uno. Quizás la colonización del espacio sea solo una escapatoria de los problemas en casa, como América alguna vez fue una escapatoria de las guerras europeas, pero por ahora la nave estelar es la única puerta que chirría en sus bisagras. Los demás caminos están cubiertos de espinas. Dudas. Demasiado tiempo, caro. Irreal. Elon nos da un sueño con una fecha límite. Pero ¿y si el verdadero avance viene de un científico silencioso en un sótano y no de un showman de la era espacial? Sueño contra pragmatismo. ¿Por qué gastar trillones en Marte cuando en África los niños mueren de hambre? Preguntan los humanistas. ¿Pero acaso se construyeron las pirámides para alimentar a los pobres? La gente siempre ha sacrificado el pan. Hoy por los templos del mañana. Musk no es un filántropo, es un Arquímedes buscando una palanca para cambiar la conciencia. Sus cohetes no son solo metal, son símbolos de fe en que la humanidad merece las estrellas. Pero ¿qué pasa si esa fe es un completo autoengaño? ¿Y si las colonias en Marte se convierten en nuevos barrios marginales y los neurochips en esposas electrónicas? Los pragmáticos exigen reparar la casa vieja, los visionarios se esfuerzan por construir una nueva. La historia juzgará quién tenía razón, pero por ahora cada aterrizaje fallido de una nave estelar cuesta decenas de hospitales y cada satélite lanzado miles de almuerzos escolares. Estamos equilibrando en el filo entre el egoísmo, el genio y la comodidad de la mediocridad. Un final sin final. Imaginen el año 2050. Su nieto, nacido en Marte, pregunta, ¿es cierto que la gente tenía miedo del futuro? Miras por la escotilla, donde la Tierra, un punto azul pálido en el abismo negro, y no sabes la respuesta. Quizás el miedo sea el combustible. ¿Del progreso, como la gasolina para los viejos motores? ¿O somos como polillas volando hacia la luz de la tecnología, sin ver las llamas? Musk no da respuesta. Él solo aviva el fuego de las discusiones. Su legado no son los cohetes o los chips, sino millones de jóvenes mentes, inspiradas por la idea de que lo imposible se ha vuelto rutina. El futuro ya está aquí, en los talleres donde los robots ensamblan robots, en los chips que almacenan nuestros sueños, en el suave zumbido de los motores que llevan la esperanza hacia las estrellas. No es ni hermoso ni terrible, es diverso como nosotros. Epílogo. Una pregunta sin respuesta. ¿Qué es más importante? ¿Sobrevivir convirtiéndose en cyborgs que colonizan la galaxia o seguir siendo humanos, incluso si eso significa desaparecer? Musk guarda silencio, lanzando otro satélite. Sus cohetes escriben preguntas en el pergamino celestial, y nosotros, terrícolas, las desciframos como antiguos oráculos, el crujido de los huesos de animales sacrificados. Quizás el sentido no esté en las respuestas, sino en el propio movimiento, en el temblor de las manos que tocan por primera vez el timón de una nave estelar, en el escalofrío al pensar que nuestro cerebro es solo un firmware que se puede actualizar, en el miedo y el asombro de un padre que ve a su hijo dar un paso en el cráter del desierto marciano. La elección es tuya. Aceptar el futuro con los brazos abiertos o aferrarse al pasado, como un náufrago se aferra a un fragmento del mástil tras un naufragio. Pero recuerda, incluso Noé llevó al arca no solo a personas, sino también esperanza.